Dios, en esta tarde te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de la vida que tú nos das, de la salud que tú das, Señor, de las fuerzas que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por todo, mi Dios. En todo tú seas glorificado, exaltado, bendecido. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha podido en este día separar este tiempo para conectarse, para poder recibir el mensaje tuyo, mi Dios, en este día, porque es tu palabra, Dios, la que nos habla a nuestras vidas. Y yo te suplico, mi Dios, que me des la gracia, la sabiduría, la pasión para poder compartir tu palabra, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo y pueda llegar a los corazones, a las vidas de mis hermanos que están ahorita, Señor, ahí en sus hogares, en algún lugar, escuchando esta palabra, personas que después van a oírlo, Dios, que este mensaje de tu palabra sea de bendición, de edificación, que haya cambios en las vidas de los que nos escuchan, porque predicamos tu palabra, Señor. No hablamos, Señor, de nosotros, sino que hablamos de tu poderosa y bendita palabra, Dios, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, en esta tarde quiero compartirles con ustedes, como tema le puse la nueva epidemia. Y pues, gracias a Dios por estos tiempos que nos ha tocado vivir, hermano, es de agradecerle a nuestro Padre por estos tiempos que nos permite vivir, porque para este tiempo Dios nos ha dado vida, ¿verdad? Gracias al Señor por el tiempo que Él nos permite estar aquí en esta tierra, en estos días, en estos años, en estas décadas, hermanos, porque así Dios lo tenía planeado. Y gracias a Dios por esos tiempos que a lo mejor han sido complicados para muchos, ha vivido momentos muy difíciles, pero también, hermanos, pueden ser momentos bien aprovechados, muy bien aprovechados. Y yo quiero que esto lo subraye en su mente, en su corazón, que son tiempos para ser bien aprovechados, bien en el Señor. Entonces, estos últimos meses, muchos hemos tenido que estar, ¿verdad?, encerrados por causa de esto de la pandemia. Y todo esto del encierro ha provocado sentimientos en la gente, en muchos, y yo sé que muchos de ustedes han vivido diferentes emociones, sentimientos a través de todo lo que se ha vivido estos meses, ya casi para un año, y esto lo ha experimentado la gente, hermanos. Pero yo quiero enfocarme en un solo sentimiento, emoción que se ha vivido en estos tiempos. Y al estudiar este tema me he dado cuenta que en revistas, en medios informativos, se le ha llamado así, de esta manera, la nueva epidemia. ¿Y cuál es eso, hermano? La soledad. Si usted busca acerca de esto, hay periódicos muy reconocidos que lo han mencionado de esa manera, la nueva epidemia, la soledad. ¿Por qué le han llamado epidemia? Pues porque es algo que se ha propagado y que se ha extendido no solamente a un país, sino a muchos países donde estas personas que se dedican a hacer estadísticas y todo esto, dicen que ha crecido y ha aumentado la cantidad de personas que dicen sentirse solos. Mayormente los jóvenes están experimentando un momento de sentirse solos, de soledad, ¿verdad? Y por causa de todo esto que ha estado pasando, el porcentaje ha aumentado de un 60, un 70, hasta casi un 80% de personas que se dicen sentirse solos, y por eso muchas personas le han llamado de esa manera, la nueva epidemia. Ahora, el estar a solas o sentirse solo son dos cosas diferentes. Estar a solas o sentirse solo son dos cosas muy distintas, porque uno puede estar a solas y no sentirse solo, ni sentirse triste, pero también puedes estar rodeado de mucha gente, puedes tener a toda la familia ahí contigo, pero aún así te puedes sentir solo. Entonces, es uno de los sentimientos que muchos le han llamado un sentimiento, yo creo que de los más miserables,
porque ni siquiera se necesita estar solo para experimentar la soledad. Entonces, ahí en el diccionario, la soledad se describe como un sentimiento de tristeza o melancolía por falta o la ausencia de alguien. También se le ha llamado un estado de ánimo, una emoción provocada por sentimientos de separación de otros seres humanos. La sensación de sentirte aislado, separado, todo eso tiene que ver con la soledad. Y esta palabra en el Antiguo Testamento, el significado es solitario, abandonado o miserable. Fíjense cómo lo describe, ¿verdad?, la palabra en hebreo. Ahora, hay muchas situaciones que pueden llevarnos a sentir este sentimiento de soledad, de sentirte solo. Algunos, por los cambios que están enfrentando en su vida, pueden experimentar la soledad en ellos por los cambios, y siempre estamos en cambio, hermano, en nuestras vidas, y todo cambio puede producir o sentir soledad a la persona, porque te enfrentas a cosas nuevas en ese cambio, ¿verdad? Cuando te cambias de un trabajo a otro, a lo mejor pueden ser unos días, pero si te sientes solo en ese cambio que estás efectuando, cuando te cambias de una escuela a otra, y son cambios que enfrentamos y que por un momento puedes sentir soledad. Otros a lo mejor por las etapas en su vida que están viviendo, tiempos distintos en sus vidas que están viviendo y que pueden sentir soledad. Por ejemplo, los padres que en años tenían su casa llena, sus hijos estaban con ellos todo el día, y llega una etapa en la cual pues los hijos salen a trabajar y probablemente ya nomás los veas, no sé, por las noches, algunos otros a lo mejor nada más el fin de semana, y son etapas de nuestras vidas que experimentamos y que podemos sentir ese sentimiento de soledad, hermanos, o cuando ya se casan los hijos y que se van y pues con mayor razón se sienten solos, ¿verdad?, los padres. Cuando estás aislado o separado, ¿verdad?, de los amigos, de los familiares, por trabajo, por alguna carrera o hasta por alguna enfermedad, estás separado, estás aislado y sientes la soledad. Y yo creo que uno de los más fuertes razones por las cuales mucha gente ahorita está enfrentando esta emoción de la soledad en sus vidas, y es por la pérdida de algún familiar o de algún ser que tú amabas, que amaste. Porque yo sé que en estos meses, hermanos, hermanas, personas que nos escuchan, yo sé que muchos en estos meses han perdido familiares. Algunos hasta miembros de su propia familia, como puede ser tu esposo, tu esposa. ¿Cuántos hijos han perdido a su madre o a su padre? Padres que han perdido a su hijo o a su hija, hermanos, que son ya muy cercanos de la familia. Y todas estas personas que han perdido alguna familia han tenido que lidiar con nuevas realidades. Y yo sé que hay personas, inclusive ahorita, que están conectados, que han perdido algún familiar muy cercano y que ustedes están enfrentando realidades que nunca antes lo habían vivido, pero uno de ellos es el a veces sentirte solo, la soledad. Y mire, la palabra de Dios es muy interesante porque nos habla de hombres que experimentaron la soledad. Uno de ellos, el siervo David, ¿verdad? Hay mucha escritura por la cual puede avalar que él sintió soledad. David, nuestro propio Señor Jesús, se sintió abandonado, se sintió solo. Pero hoy en esta tarde quiero hablarles acerca de un siervo de Dios que en un momento él experimentó sentirse solo, y él es el apóstol Pablo, hermanos. Y vamos allá a la palabra de Dios en segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a verlo, cómo el apóstol Pablo se sintió solo, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4.
Y yo le invito que tenga ahí su Biblia, la palabra de Dios, en 2 Timoteo capítulo 4. Fíjese bien, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta de 2 Timoteo, el apóstol está encarcelado, está encerrado, hermanos. Era su segundo encarcelamiento del apóstol. En el primer encarcelamiento, pues pudo estar en una casa de arraigo, si se pudiera así mencionar, a lo mejor con cierta comodidad. Pero aquí en su segundo encarcelamiento fue más difícil este encarcelamiento, el estar encerrado, el apóstol Pablo. Así que puede que la condición esté muy acorde con lo que mucha gente ahorita está pasando, el sentirte encerrado, como si estuvieras en una prisión y aparte sentirte solo. Entonces, el apóstol estaba encarcelado cuando escribe esta carta y mire lo que dice el apóstol, le escribe a Timoteo y ahí en el capítulo 1, perdón, ahorita leemos el 4, en el capítulo 1 de 2 Timoteo, espero que me siga ahí con su Biblia, en el versículo 4 y 5, fíjese lo que el apóstol decía. Ya les di el panorama, dónde estaba el apóstol, estaba encarcelado, una cárcel en Roma que no eran nada cómodas, muy húmedas, muy frío, muy oscuro. Entonces era una situación bastante complicada para el apóstol y no estaba ahí porque fuera ratero, porque fuera y hubiera hecho algo malo, sino por causa del evangelio, por causa de nuestro Señor Jesús. Pero mire lo que él dice en 2 Timoteo 1:4. Le escribe a su hijo Timoteo en la fe, su hijo en la fe. Dice el versículo 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjese, el apóstol Pablo está encarcelado, le manda esta carta a Timoteo y le dice, hermano, fíjese las palabras en este versículo 4, deseando verte. Hay mucho corazón en estas palabras del apóstol Pablo para Timoteo. Deseo verte. No sé cuántos de ustedes han vivido esa sensación de decir, deseo ver a mi papá, deseo ver a mi mamá, deseo ver a mi hermana, a mi hermano, a mi hijo, que has experimentado como una necesidad de ver a esta persona que tú amas. Y el apóstol Pablo, hermanos, eran sus últimos momentos cuando está escribiendo esta carta en la vida también, porque estaba a punto de morir. Y él le manda a decir a Timoteo, cuánto deseo verte, deseando verte. Entonces, él deseaba tener la compañía de Timoteo. Y mire, ahora sí vamos al capítulo 4, que es en el que nos vamos a enfocar en esta palabra. Y aquí en el versículo 4, en dos ocasiones, en este capítulo, Pablo le pide a Timoteo que venga a verlo. Ahí en el versículo 9, fíjese bien, 2 Timoteo 4:9, dice, procura venir pronto a verme. Eso era lo que estaba pasando Pablo y le dice a Timoteo, ven pronto, no te tardes, quiero verte. Y luego en el versículo 21 nuevamente se lo pide, dice, procura venir antes del invierno, o sea, apúrate antes de que haga más frío, ven a verme. En dos ocasiones, en dos partes de este solo capítulo, Pablo le dice a Timoteo que lo quería ver, que viniera, que estuviera aquí con él. Los momentos que estaba pasando Pablo eran complicados, hermanos, muy difíciles, se pudieran comparar un poco con lo que estás viviendo a lo mejor, pero lo de Pablo era bastante complicado. Él sabía que en cualquier momento le podían dar muerte, aparte de la situación en la que estaba él viviendo. Y entonces aquí en estos versículos vemos el corazón de Pablo pidiéndole a Timoteo. Pero mire, hay otros detalles más que nos da este capítulo, el capítulo 4 de Timoteo, ahí en el versículo 10. Nos da otros detalles la escritura de gente
que lo había dejado. Eran cosas por las cuales Pablo se sentía aún más solo. Ahí en el versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Fíjese, Pablo comienza a decirle a Timoteo, ven, porque muchos lo habían abandonado, hermanos. Lo había dejado Demas, y este Demas en otras partes de la escritura lo menciona como un colaborador que estaba cercano a Pablo, pero ya aquí, hermanos, cuando ya está a punto de morir Pablo, Demas lo abandona, lo dejó. Dice que amó más a este mundo, lo deja al apóstol y se va Demas. También Crescente y Tito también se fueron, ellos por necesidad, por cuestiones de la obra de Dios que necesitaban ellos irse. Y otros tantos, como en el versículo 12 dice, y a Tíquico lo envié a Éfeso. Otros porque lo habían dejado a Pablo, porque él mismo los había enviado a la obra de Dios, ¿verdad? Se necesitaba que ellos lo hicieran. Entonces Pablo se siente abandonado, se siente solo. Ahí en el versículo 16, fíjese lo que dice. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Fíjese qué palabras está hablando Pablo. Dice, nadie estuvo conmigo en mi primera defensa. El primer juicio que había enfrentado, dice, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero luego dice, no les sea tomado en cuenta. Entonces, estamos viendo la situación del apóstol, donde está él sintiendo solo. Lo habían desamparado, lo habían abandonado, hermanos. Algunos, como les digo, por necesidades de la obra, pero otros tantos porque vieron que se estaba poniendo muy difícil la situación y que también ellos podían ser presos o hasta quitarles la vida. Entonces prefieren irse, huir, ¿verdad? Pero fíjese cómo Pablo nos muestra la madurez de un hijo de Dios que dice, no les sea tomado en cuenta. Y yo creo que muchos que experimentan la soledad, gente los ha abandonado, gente se ha ido de tu lado, algunos por necesidad, ¿verdad? Como les comentaba al principio, por trabajo, por lo que sea, pero otros porque no quisieron estar contigo. Y hermano, vienen esos momentos que a veces enfrentas de sentirte solo, pero no debemos de dejar que crezca ni resentimiento, ni amargura, ni nada en nuestro corazón. Como decía el apóstol, no les sea tomado en cuenta. No vemos ni resentimiento en el apóstol, ni nada en contra de estas personas. Eso habla de madurez, hermano. Amén. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar la soledad? Porque ya vimos aquí la situación de Pablo, muy complicada, lo habían dejado, lo habían abandonado, el encierro en el cual estaba él, hermanos, y cómo enfrentar la soledad. ¿Qué aprendemos del apóstol para nosotros también poder enfrentar esos momentos que los vamos a vivir y que a lo mejor tú los estás pasando ahorita, el sentirte solo? Pero, ¿qué aprendemos de estos pasajes de la Escritura? ¿Qué hago? Y lo primero, hermanos, es que tenemos que pensar en la fidelidad de Dios y reconocer la presencia de Dios conmigo. Eso es lo primero que tenemos, eso es lo primero, lo básico y lo único que tú y yo necesitamos, hermano, es reconocer la presencia de nuestro Dios, porque es el único que te va a dar las fuerzas, es el único que te va a sostener en medio de lo que estés viviendo, de lo que estés pasando. Tenemos que reconocer la presencia de Dios. Somos sus hijos, tenemos Padre en el cielo y tenemos que saber y reconocer que está nuestro Padre con nosotros. Muchos especialistas en esto dicen, pues busca un amigo para que no te sientas solo, búscate un amigo, pero mire, no hay mejor amigo que nuestro Dios, hermano, hermana. Así que ahí en el versículo 17, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. No nos hemos movido de 2 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 17. Dice la Escritura, pero el Señor estuvo a mi lado.
Fíjese, Pablo estaba diciendo versículos antes que lo habían abandonado, lo había dejado Demas, muchos se habían ido por necesidad, nadie estuvo con él en su primera defensa, pero en el versículo 17 él reconoce, y es algo, como les digo, que tenemos que reconocer usted y yo, hermanos. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Qué hermosa frase, hermanos, estuvo a mi lado. Alguien que siempre va a estar a tu lado, hermanos, es tu Padre, mi Padre Celestial, nuestro Dios. Podemos estar seguros que vamos a enfrentar soledad en algún momento, en alguna situación, pero con mayor seguridad, con mayor certeza. Una realidad que tú y yo vivimos es que la presencia de nuestro Dios, la presencia de nuestro Padre está contigo y está conmigo, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él es fiel, hermanos, y dice su palabra ahí en Hebreos 13:5 y en otros pasajes más, pero es el que anoté ahorita. Él dice en su palabra, no te desampararé ni te dejaré. No te voy a desamparar, no te voy a dejar. Él es nuestro Padre y ahí está con nosotros. Preciosa la presencia de nuestro Dios. Como estuvo con Pablo, hermanos, así está contigo y conmigo. Pablo dijo, el Señor estuvo a mi lado. Así tú puedes decir, hermano, hermana, el Señor está conmigo, está a mi lado, camina conmigo, va conmigo. Dios en este día nos dice, yo estoy aquí contigo. Lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, no estás solo. No estás solo, no lo estás enfrentando, ni lo estás viviendo solo o sola, sino que ahí está la presencia de nuestro Dios con nosotros. Precioso nuestro Señor. Ahora, esa presencia de Dios no es nada más que está ahí como una presencia estática, no, es alguien que obra, que opera dentro de nosotros, en nuestra alma, en nuestro ser, hermano. Porque mire lo que dice el apóstol, dice, pero el Señor estuvo a mi lado, y luego dice, y me dio fuerzas. Aleluya, gloria a Dios, porque su presencia, hermano, es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios te va a dar lo que tú necesitas. Pablo, en esos momentos que él estaba enfrentando, él necesitaba fuerzas para seguir adelante. Y la presencia de Dios fue lo que le dio fuerzas al apóstol Pablo, lo llenó, le dio aliento, le dio fortaleza, fuerzas, porque dice la Escritura que Él da fuerzas al que ya no tiene ningunas. Y cuando Pablo se sentía débil, él fue fuerte porque el Señor, la presencia de Dios, estaba con él, hermano. Amén. Así que tú y yo tenemos que reconocer esto, hermanos, que la presencia de Dios está contigo, que la presencia de Dios está ahí conmigo. Entonces, en la palabra vemos siervos de Dios, como les comentaba al principio, que pasaron soledad, que fueron abandonados por su familia, por sus hermanos. Uno de ellos fue José el soñador, ahí en Génesis, y a él lo abandonaron sus hermanos, lo llevaron, ¿verdad?, a vender a otro país. Pero me gusta el capítulo 39 de Génesis, porque ahí donde habla de José pasó muchas situaciones por las cuales sentirse solo, abandonado, muchos problemas, pero siempre hay una frase que sobresale en Génesis capítulo 39, usted léalo ahí en su casa. Hay una frase que sobresale siempre y dice, Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Y Jehová estaba con él. Siempre vamos a ver esta frase en varias ocasiones repetidas en Génesis 39. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, hermanos, está con nosotros donde estemos, donde vayamos, lo que estés pasando. Estos momentos de soledad tienen que ser momentáneos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios viene y llena y te da lo que necesitas. David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El Salmo 27:10, un salmo bien conocido, pero que tiene que ser efectivo en nuestras vidas, el reconocer la presencia de nuestro Dios, hermanos. Es muy importante que como hijo de Dios sepas reconocer la presencia de Dios en tu vida y agradecerle a Dios por eso. Aunque tus sentidos te hagan pensar que no, aunque tus emociones
te hagan sentirte solo, hermanos, debemos reconocer que no lo estamos, que Dios está con nosotros. Y nuestro Señor Jesús también lo experimentó. Mire ahí, vamos a leer esta cita si quiero que la leamos, porque es un texto precioso de la palabra. Ahí en San Juan, capítulo 16, versículo 32. Y es una realidad que tenemos que reconocer, que Dios está con nosotros. Hay matrimonios que inclusive aunque estén juntos, se sienten solos. Y de diferentes maneras se puede experimentar la soledad. Pero sea cual sea lo que estés pasando, lo que estés viviendo, Dios, su presencia está contigo, está conmigo. Ahí San Juan 16, versículo 32. Fíjese cómo el Señor Jesús estaba con sus discípulos y mire lo que les dice en el versículo 32. He aquí, la hora viene, dice el Señor Jesús, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Fíjese, lo iban a abandonar sus propios discípulos, porque iban a venir momentos difíciles a su vida. Dice, me van a dejar solos, algunos por necesidad, otros por miedo, pero dice, me dejaréis solo. Pero fíjese la confianza de nuestro Señor Jesús, y es lo que usted y yo tenemos que aprender, hermanos. Dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, decía el Señor Jesús, hermano. Y este texto, usted vaya a la Escritura, léalo, subráyelo, vívalo, esta palabra de nuestro Dios, y tengamos esa misma confianza que tuvo nuestro Señor Jesús en su Padre, porque Él lo pudieron abandonar todos, pero hermanos, dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Qué precioso lo que aprendemos como hijos de Dios, que no estoy solo, que mi Padre está conmigo. Así que estos textos, hermanos, hay que vivirlo, reconocerlo, porque Dios es una realidad, que Dios está contigo, que Dios está conmigo. Es cierto que vamos a pasar estos momentos, pero tienen que ser momentáneos, donde la presencia de Dios nos llene, nos dé vida, fortaleza, lo que tú necesitas ahorita, hermano, hermana. Llora a Dios, pídeselo a Dios, dile, Señor, necesito tu fuerza, tu presencia, yo sé que está conmigo, pero necesito, Señor, que me des fuerzas, que quites este vacío y me llenes de tu presencia, porque muchos estarán experimentando este sentimiento de soledad, de vacío. Ahora, eso es lo que primero que tenemos que hacer, hermanos, darnos cuenta, reconocer y buscar la presencia de nuestro Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer es aprovechar ese tiempo que estás viviendo, hermano. Ese tiempo que estás pasando, tienes que aprovecharlo, tenemos que aprovecharlo, hermanos. Efesios 5, 15 al 16, se los voy a leer. Efesios 5, versículo 15 al 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos que ser sabios. Dice, como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjese, tenemos que vivir no como necios, sino como sabios. Aun cuando experimentamos la soledad, tenemos que vivir ese tiempo de manera sabia, hermano, hermana. La soledad es un excelente momento para sacarle provecho. Por eso al principio en la introducción yo les decía que pueden ser momentos bien aprovechados. El momento de soledad puede ser un momento bien aprovechado, hermanos. Porque el apóstol Pablo es lo que nos enseña. Fíjese ahí en el versículo, vamos a regresarnos a 2 Timoteo en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 13. Vamos aquí a nuestro segundo punto de cómo enfrentar la soledad, y la segunda cosa es aprovechando el tiempo. Este tiempo que estás enfrentando, que estás viviendo, aprovéchalo de manera sabia, hermano. Sé sabio y aprovecha este tiempo. El apóstol Pablo dice en el versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros,
mayormente los pergaminos. Fíjese que el apóstol, el capote, era una especie de abrigo, hermanos. Era una capa circular que llegaba por debajo de las rodillas con una abertura en el centro. Entonces se lo ponían y era como una capa, un abrigo para el frío. Y el apóstol se lo está pidiendo a Timoteo, tráemelo. Recuerden que quería que viniera antes del invierno, ¿verdad? Porque quería que le trajera también su abrigo, porque eran lugares demasiado húmedos, muy fríos, los que estaba pasando el apóstol Pablo, y le pide a Timoteo, tráeme el capote, tráeme el abrigo, esa capa que necesito. Y en estos momentos, como hijos de Dios, no tenemos que descuidarnos en ningún área de nuestras vidas, hermanos. En esos momentos de soledad hay gente que tiende a dejarse tanto en lo espiritual como aún en lo físico, ¿verdad? Hay gente que en esos tiempos que enfrenta de soledad se deja tanto que comienza a enfrentar hasta enfermedades físicas porque pues su comida no lo hace a tiempo, no hace las cosas como se deben hacer. Pero aún en eso, hermanos, tenemos que ser sabios porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que tener cuidado en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, aprovecha bien el tiempo en todo. Tenemos que ser de manera integral en todas las áreas de nuestra vida. Pero también dice, Pablo le pide a Timoteo sus libros y pergaminos. Sus libros, sus pergaminos, que la mayoría concuerda de los estudiosos, dicen que todo esto eran partes del Antiguo Testamento escritos. Él los quería tener. Y probablemente los libros pues eran cartas que él había escrito. Entonces le pide a Timoteo, tráeme todo, los pergaminos, los libros, porque ese tiempo él lo iba a aprovechar, hermanos. Pablo sabía aprovechar bien el tiempo, era un hombre sabio, un hombre de Dios que aprovechaba esos momentos que estaba enfrentando. Si tú estás enfrentando estos momentos de soledad, hermano, hermana, aprovéchalos. Son los mejores tiempos para sacarle provecho en todas las áreas de tu vida, en lo físico, en lo espiritual, en familiar. Todo se puede sacar, hermanos, provecho cuando pedimos a Dios sabiduría para hacerlo. Me pregunto cuánto tiempo pasaba Pablo orando, leyendo la Escritura en esos tiempos de soledad. Y es algo que tenemos que aprender de usted y yo, hermano, aprovechar esos tiempos que estás viviendo de soledad. Y la mejor manera de hacerlo es orando a Dios, leyendo su palabra. Pablo le decía a Timoteo, ocúpate en la lectura, hermano, hermana. No pierdas el tiempo, no lo desaproveches. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo de soledad que estás pasando? ¿Qué es lo que estás haciendo con ese tiempo? Muchos tienden a pecar durante el tiempo de soledad, hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Y hermano, tenemos que renunciar a ese pecado y hacer las cosas que a Dios le agradan. Y una de las cosas que te van a ayudar mucho a salir adelante, a aprovechar el tiempo que estés pasando, es leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de nuestro Dios. Evita ocupar ese tiempo, fíjese, seríamos muy necios si perdiéramos el tiempo con pensamientos de autoconmiseración. Porque, como hay gente que le encanta en esos tiempos de soledad, de que sí son momentos difíciles, de tristeza, hermanos, pero no estés con pensamientos de autoconmiseración, de pesimismo, de decir, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué, no lo merezco? No. Haz a un lado esos pensamientos y dale gracias a Dios por todo lo que estás viviendo y pasando, y mejor aprovecha ese tiempo buscando a Dios, leyendo su palabra, aprovechar sabiamente ese tiempo. Mire, Pablo, porque estamos aprendiendo del apóstol, ¿qué hizo durante este tiempo de soledad? Pablo, hermanos, mientras él estuvo encarcelado, él buscó a Dios, él oró a Dios, él leía la Escritura. Pero aparte, Pablo aprovechó muy bien el tiempo porque en esos tiempos de encarcelamiento, él escribió parte del Nuevo Testamento. Fíjese, a lo mejor si Pablo no hubiera estado encarcelado, no tuviéramos mucho de lo que es el Nuevo Testamento.
porque allí en su primer encarcelamiento, él escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. En su segundo encarcelamiento, que es escribió segunda de Timoteo. ¿Qué joyas de la escritura no tendríamos si él no hubiera aprovechado el tiempo que estaba pasando? Que muchas de las ocasiones, a veces Dios lo permite, hermanos, esos momentos para que lo aproveches, para que lo aprovechemos buscándolo a Él, siendo enseñados por la palabra de Dios, tiempos para reflexionar, hermanos, son tiempos excelentes para reflexionar. Mire lo que dice Lamentaciones 3:28, por eso les hago este comentario. Lamentaciones 3:28, es un libro que se pierde, ¿verdad? Lamentaciones 3:28 dice, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Fíjese que hay momentos en los cuales Dios permite también la soledad para que reflexionemos, para que lo busquemos, para que nos postremos, porque a veces andas tan ajetreado en tu vida, tan descuidado en las cosas de Dios, que a veces Dios permite estos tiempos, estos momentos, para que le busquemos. Pero qué tan sabios estamos siendo, qué tan sabio estás siendo tú, hermano, hermana, en aprovechar o no este tiempo que estás viviendo. Qué precioso que muchos están aprovechando este momento para estudiar la palabra, para estudiar, para memorizar textos, en lugar, hermanos, de darte a la amargura, al resentimiento, porque mucha gente que está en soledad a veces se vuelve amargo, en amargura, en resentimiento, y a veces contra aquellas personas que dicen, no, pues que me dejaron, me abandonaron o me buscan. Busca a Dios, hermano. Él sí está contigo todo el tiempo, todos los días, y tenemos que ser sabios. ¿Cómo estás aprovechando este tiempo de soledad que estás viviendo? ¿Lo estás aprovechando de manera sabia? Pregúntate, hermano. Preguntémonos hoy, esta noche, ¿cómo lo estoy viviendo este momento? ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Ahí les dejo, ¿verdad? Con esta pregunta, usted conteste esta pregunta ahí en su casa. Entonces, estamos viendo cómo enfrentar la soledad. Lo primero es reconocer la presencia de Dios, que Dios está contigo, que no estás solo. La segunda, tenemos que aprovechar ese tiempo, sacarle provecho a ese momento que estás pasando de soledad. Y la tercera cosa, hermano, tenemos que cumplir nuestro servicio a Dios. No sé qué estás pasando, qué momento estás viviendo, pero no tenemos que dejar de hacer la obra de Dios. Y todos sus hijos, los hijos de Dios, tenemos cosas que hacer en su obra. A lo mejor tú dices, pero es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy esto, pero eres un hijo de Dios y tienes algo que compartir, hermano. No tenemos que dejar de hacer la obra de Dios aún en esos momentos que estás viviendo de soledad. No hay mejor cosa que ocuparte en las cosas de Dios, compartiendo la palabra, hablándole a alguien de Cristo, comunicándote con alguien para orar por él, hablándole a otros, predicar, enseñar la palabra de Dios, como lo hizo el apóstol, porque estamos aprendiendo del capítulo 4, ahí en el versículo 17, fíjese lo que dice. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. El mismo apóstol Pablo, hermanos, aún encarcelado, él predicó ante el tribunal romano. Él predicó la palabra de Dios, él no callaba. Él aprovechaba todo momento. Me tienen aquí encerrado. Bueno, pues en su defensa, él compartió la palabra de Dios. Aún en esos momentos que tú vivas, hermano, podemos servir a Dios. No te tires a la pereza. Muchas personas le pierden sentido a su vida, como que no tiene sentido la vida porque no estás saliendo, no estás haciendo el trabajo a lo mejor al 100% como lo hacías, no estás conviviendo con la gente que tú amas, pero
que no pierda sentido tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, eres un siervo de Dios, que puedes hacer la obra de Dios ahí donde estés. Fíjate, el apóstol estaba encarcelado, pero aún cuando tuvo el momento, él predicó la palabra de Dios, porque aquí lo dice, para que los gentiles oyesen el mensaje del evangelio de Dios. A lo mejor tú puedes escribir en las redes sociales, que uses un texto, que les escribas, estás preparado, Cristo viene, Dios te ama, o sea, mensajes de Dios, hermanos, para la gente que está a tu lado. No le pierdas sentido a tu vida, hermano. Dios está contigo. Y hoy Dios te dice, como le dijo a Elías. Elías pasó momentos también difíciles, pero Dios le habló y le dijo, largo camino te resta, Elías. Así que a seguirle, adelante, haz la obra para la cual te llamé, te escogí, hermano, hermana. No te detengas. Que estos sentimientos, estas emociones que vives no te detengan de servir a Dios, porque largo camino te resta. Cosas en Dios tú tienes que hacerlas, hermano, hermana, con tu familia, con la iglesia, con familiares, pero Dios te ha puesto y te ha dado dones, talentos que tenemos que no dejar de servir a nuestro Dios por lo que estás pasando o viviendo. Así que yo te animo a través de esta palabra y Dios hablándote que largo camino te resta. Muchas cosas vienen en el camino y tenemos que avanzar y tenemos que seguir adelante nuestro Dios. Y por último, ahí en el versículo 18 viene nuestra última cosa que veo yo aquí que le ayudó a Pablo para salir adelante en medio de su soledad, en medio de que se había sentido solo, que nadie estaba a su lado, que lo habían desamparado, que lo habían abandonado, pero la presencia de Dios dice, estuvo a mi lado mi Señor. Y por último en el versículo 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese, en esos momentos de soledad, usted y yo algo que tenemos que hacer es alabar a nuestro Dios. Alaba a Dios, hermano. Pablo decía, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aún en esos tiempos que él estaba enfrentando de soledad, de sentirse abandonado, de sentirse encerrado, en esos momentos él podía levantar su voz, levantar su mirada a Dios y decir, a Él solamente sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto refleja en el apóstol, hermanos, un gozo irracional, porque en medio de estos momentos él podía alabar a Dios. Pablo estaba enfrentando sus últimos momentos en su vida, porque después de esto él muere. Y se encontraba sin dinero, sin amigos, sin posesiones, sin ropa aún para pasar el frío. Pero él estaba alabando a Dios. Él sabía que tenía una recompensa celestial, porque él dice ahí, porque Él me preservará para su reino celestial. Aunque iba a morir físicamente, dice, Él me va a preservar para estar con Él, para estar en su reino. Y hermano, en medio de la soledad tenemos que aprender a alabar a nuestro Dios. En todo momento, alaba a Dios, glorifica su nombre, porque nos espera algo glorioso en su presencia, hermano. Tenemos que disfrutar, gozarnos con la vida, las cosas. A veces se llega a una edad ya mayor, adulto, donde pues te duelen los huesos, las piernas, todo, ¿verdad? Achaques. Pero aún en eso, hermano, tenemos que alabar a Dios y decirle, Señor, pues me duele la mano, Señor, pero gracias porque la otra no me duele. Señor, gracias porque la pierna batallo, pero gracias porque aún puedo caminar, Señor. O sea, hay cosas por las cuales alabar a nuestro Dios. Si estás enfrentando soledad, alaba a Dios, hermano, hermana. Glorifica su nombre porque Él está contigo. Y Él, dice la Escritura en el Salmo 22:3, que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Él está en las alabanzas de su pueblo. Mire, me gusta un título de un sermón de un predicador. Él predicó
en el año 1892, hace ya muchos, muchos años. Y él a este sermón le puso solo, pero no solo. Y es una gran verdad. Puedes enfrentar soledad, hermanos, y hay una certeza, lo vamos a enfrentar en algún momento, en algún cambio que tú enfrentes, la pérdida de algún familiar, vamos a enfrentar soledad, pero la certeza y la confianza es que tenemos Padre en el cielo, como lo dijo el Señor Jesús, pero el Padre está conmigo, decía el Señor Jesús. Y tú y yo, hermano, hermana, podemos decir, el Padre, Dios está conmigo. Bendito nuestro Dios, porque Él está con nosotros, hermano. Así que yo te invito a que oremos a Dios hoy en esta noche y le digamos, Señor, gracias, porque estoy solo, pero no estoy solo. Esa es la frase de San Juan 16:32. Léelo, apropiate de ese pasaje. Estoy solo, pero no estoy solo. ¿Por qué? Porque mi Padre está conmigo. Y aprovecha este tiempo que estás viviendo para hacer cosas para nuestro Dios, para crecer, para madurar en lo espiritual y aún en lo físico, hermanos. Aprovechemos bien, de manera sabia, estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Pues vamos a orar y yo te invito ahí en tu hogar, si tú has sentido este sentimiento de soledad, yo te animo a que oremos esta noche y se lo digas a Dios con todo tu corazón. Diga, Señor, estoy enfrentando soledad, perdí a lo mejor a mi esposo, perdí familia que yo quería, o por algún cambio, alguna etapa que estás enfrentando en tu vida, estás viviendo soledad, díselo a Dios. Dile, Señor, necesito tu presencia me llene, tu presencia me abrace. Porque también puede ser un tiempo que Dios esté permitiendo en tu vida para que tú crezcas, para que madures en el Señor, para que lo busquemos a Él, para que nos llenemos de Él. Así que vamos a orar y oremos por todas aquellas personas que no conocen también a Dios, hermanos. Usted y yo tenemos la presencia de Dios con nosotros, pero cuánta gente está acudiendo al suicidio porque no tiene a Dios en sus vidas. Proclama el Evangelio, proclama la verdad de Cristo, hermano. Comparte esta enseñanza con otros que lo necesiten. Y vamos a orar que el Señor nos llene de su presencia, que nos abrace con su presencia y que podamos reconocer que no estamos solos, que Él está con nosotros. Amén. Padre, en esta noche te doy gracias porque tú eres un Padre y un buen Padre, Señor. Tú eres el Padre del detalle, que no nos deja, Señor. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahorita y que ahí en sus hogares a lo mejor pueden estar rodeados de gente, pero sentirse solos. O habrá personas que realmente, Señor, también están solos, los han abandonado, a lo mejor sus hijos, o han perdido a algún familiar muy cercano, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su padre, a su madre, y se están enfrentando con realidades difíciles. Pero, Señor, te tenemos a ti, Señor, y tú eres un buen Padre, Dios. Mientras estemos aquí en este mundo, en esta tierra, enfrentaremos momentos de soledad, pero, Señor, contamos con tu divina presencia. Y yo te suplico que esta noche se haga real tu presencia, porque así tú lo eres. Tú eres un Dios real, un Dios vivo, Señor. Y yo te suplico que tu presencia llene los corazones de aquellas mujeres que están enfrentando soledad, de aquellos varones, Señor, que están enfrentando momentos de soledad, aquellos hijos que se están sintiendo solos, Señor, porque a lo mejor no tienen a sus padres con ellos. Aquellos, Señor, que por alguna situación, por alguna etapa en su vida, por algún cambio en sus vidas, están enfrentando soledad. Mi Dios, que sepan que hay un Dios que lo llena todo, que hay una presencia, la presencia tuya, Dios, que llena el vacío, que llena la vida, Señor. En esta hora yo te suplico que socorras,
que levantes, que recojas a aquel que se ha sentido abandonado, que se ha sentido solo, Señor. Ayuda, Señor, a mis hermanos, hermanas, Señor, que están experimentando este sentimiento, que ahorita su vida sea llena con tu presencia. Abrázanos con tu presencia, llénanos de ti, te necesitamos. Así como el apóstol Pablo, Señor, en medio de todo lo que él vivió, él pudo decir, pero el Señor estuvo a mi lado, y así tú estás con cada uno de nosotros, a nuestro lado, fortaleciendo el corazón, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que lo necesitan hoy este día, Padre. Escucha la oración de aquella madre que está clamando por sus hijos, por su esposo. Escucha la oración de tu pueblo, Señor. Aquellos que nunca te han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas, que sepan que hay una esperanza en Cristo Jesús, que sepan que hay un Dios que puede llenar sus vidas y que ya no más estarán solos, porque tu presencia viene y nos da vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estos momentos, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra haga cambios, proceda, Señor, y haga cambios en la vida de cada uno de nosotros, que aprovechemos bien el tiempo. Ayúdanos a ser hombres y mujeres sabios, que aprovechan bien el tiempo, no que desperdician el tiempo, Señor, haciendo cosas que no nos van a beneficiar, sino que de estos momentos saquemos, Señor, y aprovechemos bien el tiempo, leyendo tu palabra, escudriñando tu palabra, reflexionando, Señor. Gracias, que no dejemos de hacer tu obra, y que en todo momento no calle nuestra boca de darte gracias a ti, de darte gloria a ti, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por ser nuestro Padre y un excelente Padre, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.